Cristo viene. Bueno, vamos con el devocional de hoy, 5 de junio. Mire lo que les voy a leer en Génesis 37. Es una historia apasionante, la historia de José. Vamos a leerla por partes. Mire lo que dice. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de, de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre, y el joven José solían informar a su padre de la mala fama que tenían esos con sus hermanos. Mire lo que pasó más adelante. Ciertamente dijo José, tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaban alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Y sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nosotros vamos a someternos? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño, en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Entonces, aquí fue el sueño que contó José a sus hermanos, a sus padres. ¿Y qué hicieron los hermanos? Pues al contar el sueño, a lo que hicieron fue odiarlo como hermano, porque según él iba a gobernar, según el sueño. Pero bueno, ahí está. Cuando usted tenga un sueño, sepa que hasta su propia familia no va a creer. Muchas veces la misma familia es la que está en contra de nuestros sueños. Mira lo que pasa más adelante. Ahí viene el soñador. Ahora sí que le ha llegado la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de las cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. O sea, no solo lo tenían odiando, lo que hicieron los hermanos fue que lo echaron en una cisterna y mejor dicho lo dejaron por ahí a la deriva y lo vendieron encima de eso. O sea, es increíble. Y le dijeron al papá que lo haya matado un animal salvaje. Mire lo que es adelante. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. Una cisterna es como un hueco, pues. Ahora lo metieron a ese hueco. Y mire lo que dice más adelante. Le dieron al papa. En cuanto Jacob lo reconoció y exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró, lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se daba a consolar, sino que decía, no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de su hijo José. O sea, el papá creía que el hijo estaba muerto y los hermanos le hicieron creer que el hermano estaba muerto. Increíble. Pero mira lo que pasó más adelante, en el capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Es que él empezó a vivir con los egipcios, aún siendo esclavo. Pero mire lo que pasó más adelante, es que es increíble. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar, del jefe, imagínate, pues, lo agarró de la mano y le rogó que se acostase con él. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y le dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. O sea, la mujer quería acostarse con José y como no quiso, pues entonces ya lo echó al agua y habló mal de él para que lo metieran a la cárcel.
y terminó en la cárcel. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a echar a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Increíble. Todo lo que tuvo que vivir José. Impresionante. Pero entonces, ¿qué pasa? Dicen que el faraón tuvo un sueño. Mire pues, más adelante. En mi sueño estaba yo de pie. Estaba hablando del sueño del faraón que nadie se lo podía interpretar. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y 7 hermosas, y se pusieron a pastar entre los juntos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 feas y las flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo. ¿Por qué seguían estas feas como antes? Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo lado. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas delgadas y quemaron por el viento solano. Las 7 espigas delgadas comieron a las 7 espigas grandes y hermosas. Todo eso se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Entonces José, ¿qué le dijo? Le explicó que las 7 vacas flacas eran 7 años de escasez y las 7 gordas eran 7 años de abundancia. Iban a venir 7 años de abundancia a Egipto y 7 años de escasez a Egipto, y que tenía que tenía que reunir en ese tiempo trigo, guardar trigo. Y así sucedió. El mismo José interpretó y llegó a ser el gobernador de Egipto, porque el mismo faraón lo colocó como gobernador. O sea, después de todo lo que vivió José, pudo cumplir su sueño de gobernar en Egipto. Inclusive más adelante los hermanos tuvieron que ir allá para poder pedir trigo, porque muchos de ellos en ese tiempo, las vacas flacas, empezaron a tener hambre y les tocó ir a Egipto para poder ir por grano. Y ahí estaba el gobernador. ¿Quién era? José. Y los hermanos terminaron inclinándose ante él. Y lo más increíble es que ahí se cumplió el sueño que él tuvo inicialmente. Y él los perdonó y el padre volvió a ver al hijo, lo abrazó. Bueno, en fin, la historia es una historia de final feliz. Pero ¿por qué quería contarles esta historia? Porque José siempre fue un soñador. José siempre creyó en Dios, en que él iba a cumplir todo lo que Dios le había prometido, todo lo que Dios le había mostrado, Dios se lo iba a cumplir. Aún en medio de las circunstancias, de las pruebas, del fracaso, aún en medio de que fue esclavo, aún en medio de que los hermanos le dieron la espalda, la familia le dio la espalda, él siguió creyendo. Y ese es el mensaje. Si Dios cree en ti, no importa lo que vivas, no importa lo que suceda en tu vida, al final tú vas a cumplir la promesa de Dios en tu vida, y al final te darás cuenta que Dios se glorificará en ti. Entonces ahí está, para que lea la historia completa. En Génesis 37, la puede buscar, la historia de José, una historia bonita, hermosa, un hombre que pudo lograr lo que otros quizás dudan, él no dudó, y aún en medio de la prueba Dios se glorificó en la vida de José. Dios les bendiga.